que en los últimos años, debido al avance en la tecnología médica, ha aumentado mucho la incidencia de la candidiasis invasiva, al ser una micosis asociada al cuidado de la salud, y aparte causa una gran mortalidad a nivel global. Entonces, vamos a iniciar con esta es, digamos, la tabla de contenidos. Vamos a abordar más o menos un poco de la microbiología básica de la cándida, la epidemiología de la enfermedad. Vamos a revisar la patogénesis, que nos va a servir un poco para entender cómo es el espectro clínico de la misma y cuáles son las medidas diagnósticas y el tratamiento, la terapéutica apropiada según las guías actualizadas. Entonces, la cándida es un grupo de levaduras ubicuas de distribución global. Esto quiere decir que van a estar normalmente en el ambiente y aparte de lo cual van a ser la flora comensal o levadura comensal de la piel y de las mucosas del ser humano. Se puede identificar hasta en 60% de los individuos sanos, usualmente en el tracto gastrointestinal, y por lo tanto también va a ser parte de la flora hospitalaria normal. Se han encontrado en varios estudios que la cándida ha sido encontrada en varias superficies inanimadas de varios hospitales e incluso en las manos de los trabajadores de la salud. Al ser una micosis oportunista, cuando hablamos de la candidiasis invasiva, va a afectar a una población a riesgo. No obstante, la cándida tiene un espectro clínico variado que hasta en individuos inmunocompetentes va a causar formas cutáneas y mucocutáneas de la enfermedad. Esta población variada que va a estar a riesgo va a incluir desde neonatos, pacientes post-trasplantados y pacientes hemato-oncológicos. Usualmente son pacientes que tienen un sistema inmune comprometido, pero más adelante vamos a ver otros factores de riesgo que van a poner particularmente la población a UCI. Es una población que es muy susceptible a esta enfermedad. En cuanto a la morfología de la cándida, tenemos que son levaduras de 3 a 5 micrómetros, van a tener una pared fina y van a tener un mecanismo de reproducción a partir de fisión binaria. Van a ser formadoras de yemas, como lo vemos en la imagen. La parte A, esto es una cándida en proceso de fisión binaria, y aparte de esto, dependiendo de la especie particular de cándida, van a formar unas estructuras particulares que van a ser, por ejemplo, las pseudohifas, son una extensión de la cándida, de la blastoconidia inicial, que van a prolongarse, empezar sin separarse de la misma. Entonces van a formar estas estructuras elongadas, que son pseudohifas, no deben ser confundidas con hifas reales, y nos van a permitir diferenciarlas de las diferentes otras especies de hongos. Otra característica particular, como vemos acá en la imagen, es la formación de un tubo germinal, que es un proceso filamentoso de la blastoconidia. Este tubo germinal solo lo produce una especie particular de cándida, que es la Candida albicans. Si es una prueba, si nosotros identificamos tubo germinal, en la cual podemos determinar si la especie es albicans o no. Y como lo veremos más adelante, también nos permite diferenciar ciertos fallos en la identificación de algunas especies de cándida con algunos sistemas que nos pueden dar falsos positivos en cuanto a esta identificación de las especies. En cuanto a la tinción, podemos observar que la cándida va a teñir en muestras directas de tejidos estériles o no estériles al GRAM, por lo cual va a ser una gran herramienta para nosotros poder diferenciar cuando estemos sospechando la infección de cándida, o nos puede mostrar bacterias en caso de que sea una infección bacteriana. Entonces podemos hacer este es uno de los principales puntos de diferenciación. No obstante, pues no es muy sensible, pero podemos observar lo que es lo importante. También el KOH podemos ver las estructuras como las pseudohifas o el proceso de gemación. Por otra parte, tenemos también en tinciones especiales de patología como el PAS y el Grocott-Gomery, que también está conocido como metenamina de plata, la identificación de la especie. Muy importante que los laboratorios de patología tienen que solicitarse estas tinciones cuando tomemos una biopsia, sobre todo cuando estemos sospechando candidiasis. Hablando de las especies de cándida, tenemos que hay más de 200 especies identificadas. No obstante, de estas 200 especies, solo 15 pueden causar infección en el ser humano, y de estas, solo estas 5 especies causan el 98% de casi todas las infecciones, de las cuales la Candida albicans va a ser casi siempre la principal etiología. No obstante, este era un paradigma que teníamos hace algunos años y que, debido a los estudios epidemiológicos, ha venido cambiando, porque casi el 50-60% de las especies actuales de la epidemiología son especies no albicans, las cuales van a variar dependiendo de la zona geográfica y del grupo poblacional. Este cambio en la epidemiología de la candidiasis ha obedecido no solo al avance, como les había dicho previamente, de las tecnologías médicas, sino también a partir del uso de azoles y de la profilaxis antifúngica, que voy a explicar más tarde por qué el uso de estos
medicamentos puede predisponer un cambio o un shift epidemiológico hacia las especies no albicans. Por otro lado, tenemos la Candida auris, una especie que fue detectada en 2009 en Japón, una especie particularmente causante de brotes hospitalarios, la cual hemos encontrado en Colombia y solo se encuentra en algunos países, causando especialmente estos brotes hospitalarios de candidiasis nosocomial. En esta gráfica del primer de Nature, en un review, podemos observar varios estudios epidemiológicos de los diferentes países que muestran cómo va a ser la distribución geográfica de las especies de Cándida. Las gráficas que vemos de prevalencia son la distribución de las especies no albicans de las cándidas. Entonces podemos ver principalmente que Brasil, como representante, digamos, de Latinoamérica, tiene una proporción de Candida parasilosis mayor, mientras que países del norte de América o de Europa tienen una proporción más que todo de Candida glabrata. Por otro lado, vemos también que nos reporta digamos, con este símbolo, los países en los cuales se han reportado brotes nosocomiales de Candida auris. Como les había dicho, estas diferencias particulares geográficas son importantes conocerlas debido a que nos van a diferenciar cuál va a ser el tratamiento relativo con el que deberíamos iniciar. Es decir, cada país tiene una proporción de especies diferente. En el futuro, digamos, cuando tengamos una proporción más alta de otras cándidas, si es que llega a pasar, tenemos que conocer esta epidemiología porque el tratamiento no es igual en todas las especies, como lo voy a mostrar más adelante. Ya les traje estos tres estudios epidemiológicos masivos. Por ejemplo, tenemos el CENTRI, un estudio de 20 años realizado en diferentes países, y el estudio Eurocandi, uno de los estudios más grandes realizados en pacientes pediátricos. Lo que les quise mostrar más que todo con estos estudios, por ejemplo con el CENTRI, es que una particularidad del mismo fue que nos dividió cada 4 años la epidemiología particular y distribución de las especies de Cándida, algo que nos permitió mostrarles, digamos, este cambio epidemiológico, como podemos ver, de 57% a 46% de las especies de Candida albicans, lo cual es porque desde aproximadamente el 2000, 2005 o con la salida de las guías de Candida, la profilaxis antifúngica empezó a ser mayor, y el uso empírico de los antifúngicos cuando se sospecha alguna enfermedad por Candida también fue mayor en ciertos centros hospitalarios, lo cual generó que la Candida glabrata y algunas otras cándidas como la Candida krusei, que son cándidas resistentes a los azoles, fueran aumentando. Como lo podemos ver acá en ya la distribución geográfica, también hay ciertas diferencias, porque, por ejemplo, en Latinoamérica nosotros tenemos una mayor proporción de Candida parasilosis, como se observa acá, es nuestro segundo lugar. Tenemos de tercer lugar Candida tropicalis. Es importante saber esto porque tanto Candida albicans, parasilosis y tropicalis tienen una sensibilidad prácticamente muy baja a los azoles. Entonces, normalmente el tratamiento con un azol es bastante efectivo para estas especies, a diferencia de en Estados Unidos, donde predomina la especie de Candida glabrata, la cual tiene una proporción de resistencia mucho más alta para el fluconazol. Por lo tanto, cuando nosotros estemos sospechando una Candida glabrata, no podemos iniciar un tratamiento con fluconazol, ya que este probablemente en 1 de cada 4 casos va a fallar. Ahora, cuando nosotros miramos pacientes de otro tipo de población, estamos observando que no solo temporal, sino geográficamente varía, pero los pacientes, de acuerdo a su grupo etario, también van a variar. Entonces, tenemos que los pacientes pediátricos, el estudio de Eurocandi nos mostró que la segunda cándida más prevalente va a ser la Candida parasilosis. Es un hallazgo que fue bastante grato porque la Candida parasilosis, a diferencia de las otras, va a tener una menor virulencia, al igual que la Candida krusei. Y en pacientes, digamos, con trasplantes de órganos sólidos, vamos a encontrar más que todo que es un paciente susceptible Candida glabrata, la cual, como les dije, son susceptibles, no son casi susceptibles a los azoles como el fluconazol. Entonces, en estos pacientes con trasplantes de órganos sólidos, cuando estemos considerando el tratamiento, tenemos que pensar que es un paciente en el que tendríamos que iniciar una equinocandina. Acá les traje particularmente una distribución de dependiendo del tipo de malignidad, en un estudio masivo de pacientes con cáncer, lo que nos determinó cuál es la proporción de las especies de Candida en estos. Lo que observamos es algo muy curioso, ya que antes teníamos casi todas las especies, en primer lugar, el fluconazol, la Candida albicans como la principal especie. Por otro lado, acá vemos que las especies no albicans predominan en casi un 75% de los pacientes que tienen trasplante de médula ósea halogénico, por lo cual
tenemos que en un grupo selecto de pacientes tenemos que tener estas consideraciones. Y esto no solo nos mostró esto, nos confirmó aún que la Candida glabrata en los pacientes con tumores sólidos y en los pacientes con trasplante de tumor sólido también es más frecuente, y que la Candida krusei, que no la había mencionado hasta ahora particularmente, que tiene una virulencia muy baja en estos pacientes con inmunodeficiencias o que están inmunosuprimidos por sus particularidades, con los pacientes hematológicos, sobre todo los pacientes con leucemia aguda, tiene una mayor incidencia. Y la importancia de saber esto es que la Candida krusei no solo tiene mayor tasa de resistencia al fluconazol, sino que es naturalmente resistente al fluconazol, por lo cual en Candida krusei definitivamente el fluconazol no es una alternativa, sino que se tienen que usar otras como el voriconazol o las equinocandidas. Acá les traje básicamente un resumen de las especies que hemos visto hasta ahora y por qué es importante conocerlas. Entonces, Candida parasilosis, lo que habíamos observado, geográficamente se distribuye en Latinoamérica, sur de Europa, Asia. Candida glabrata, por otro lado, norte de América y norte de Europa. Tenemos que los pacientes de Candida parasilosis son de menor edad y los pacientes de Leucin son particularmente vulnerables, mientras que los pacientes de Candida glabrata son pacientes de edades avanzadas, usualmente también pacientes post-trasplantados. Y claramente la virulencia, la enfermedad que se comporta mucho más leve, como la Candida parasilosis, comparada con Candida glabrata. Por otro lado, las otras dos son ya particularidades. Lo importante es saber que Candida krusei se presenta en pacientes inmunosuprimidos, usualmente con trasplante alogénicos de médula ósea o malignidades hematológicas, y que el uso de profilaxis afecta la proporción de Candida krusei cuando la hacemos con fluconazol. Ya pasando de página, vamos a observar Candida auris. Lo que les había contado es una cándida que solo se detectó hasta el 2009 en Japón, causante de un brote nosocomial de micosis fúngica invasiva. Lo interesante de esta cándida es que se identificó como otras especies y solo se llegó a saber que era Candida auris a partir de un análisis diferente, digamos, del espécimen, debido a que su identificación no es fácil por los métodos normales. Tiene que ser un laboratorio de mediana o alta complejidad para poder identificar la Candida auris, ya que con los otros métodos las van a reportar como otro tipo de especies de Cándida. Y se reportó cuando se identificó y hasta la fecha muchos reportes de alta resistencia a varios grupos de antifúngicos, llegando hasta reportarse Candida auris multiresistentes. Entonces, como lo vemos acá, el Instituto Nacional de Salud, nosotros éramos uno de los países, cuando vimos la imagen, de en qué países había Candida auris, nosotros somos uno de los países en los cuales han habido brotes nosocomiales, y estas son las regiones que a la fecha se han reportado brotes de Candida auris. Y lo interesante es que acá les traje una imagen de un review de Candida auris en las cuales son las especies identificadas con las cuales se ha confundido dependiendo del equipo que se ha usado. Por ejemplo, cuando usamos un equipo Vitek o un equipo Phoenix, podemos identificarla de forma errónea como Candida mauloni o Candida catenulae. También se ha identificado como otras especies de hongos como Rhodotórula o Saccharomyces. Por lo tanto, cuando nos reporten este tipo de especies, nosotros tenemos que sospechar. Quizás esta no sea una especie rara, porque pues es un hallazgo muy raro encontrar este tipo de especies, sino que sencillamente sea Candida auris y el método que nosotros usamos se equivocó y no diagnosticó realmente Candida auris. Por lo cual, el Ministerio de Salud en el 2016 dio unos lineamientos para identificar cuándo tomar muestra para hacer PCR para Candida auris. Entonces, inicialmente, cuando un equipo Vitek o Phoenix nos reporte Candida mauloni, Candida sp, que es solo sencillamente Candida sin ninguna especificación, o el microorganismo Saccharomyces cerevisiae. Por otra parte, cuando usemos un microscan, cuando nos reporte solo Candida, Candida saque, Candida guillermondi, famata o Rhodotórula, o cándidas con discordancias microbiológicas, como lo vemos en esta parte acá, que es una Candida albicans, por ejemplo, con una prueba de tubo germinal negativa, cuando habíamos visto previamente que la prueba de tubo germinal en Candida debería ser positiva, o como les mostraré más adelante, un cromagar de Candida albicans que no sea verde, o un agar cromogénico de una Candida cuyo color no sea correspondiente con su especie. Pasando a ver la epidemiología, tenemos que 250.000 casos se presentan anuales de forma estimada de candidiasis invasiva, y que, como lo mencioné al principio, al ser una enfermedad relacionada con el cuidado de la salud, va a ser la tercera o cuarta causante de enfermedades del torrente sanguíneo, infecciones del torrente sanguíneo asociadas al cuidado de la salud, sobrepasada prácticamente solo por
el Staphylococcus aureus y el estafilococo de coagulasa negativo. Por otro lado, tenemos que es una enfermedad con una mortalidad muy alta. Tenemos 50.000 muertes anuales atribuibles y la mortalidad estimada de la enfermedad se estima entre 10 al 47%, de lo cual les traje cuáles son los reportes, en la mayoría, digamos, de los reportes epidemiológicos, pero esta es una cifra que no es del todo real. ¿Por qué? Porque cuando se observan estos reportes, los mismos análisis dicen que como la candidiasis invasiva presenta en pacientes con factores de riesgo tan graves, son pacientes críticos que usualmente están en UCI, inmunodesuprimidos o con malignidades, por lo cual la mortalidad, ¿qué tanto podemos garantizar que sea por la candidiasis invasiva y no por las comorbilidades? Es dudoso. Entonces se estima que realmente es entre el 20 y 30% la mortalidad de candidiasis invasiva, la cual sigue siendo alto a pesar del tratamiento antifúngico. Por otro lado, la incidencia, tenemos 12 a 14 habitantes por cada, 12 a 14 personas por cada 100.000 habitantes en la mayoría de los países. Pero ya les voy a mostrar que la incidencia, aparte de relacionarse con la edad y los extremos de la vida, está cuestionada. Este es un artículo que se publicó en el Journal of Antimicrobial Chemotherapy, el cual el título nos lo dice todo, el panorama epidemiológico, cambios en el panorama epidemiológico de la candidiasis invasiva. Y lo que nos plantea en uno de los puntos es, básicamente nosotros tenemos unos reportes de varios países, los cuales nos da una incidencia anual, pero la cual no podemos comparar realmente. Es decir, podríamos decir que tenemos una incidencia global de candidiasis invasiva. No se puede decir realmente porque tenemos que algunos de los reportes están hechos en este indicador que es tantos casos por cada 100.000 habitantes. Otros, por ejemplo, en Latinoamérica están hechos tantos pacientes o tantos casos por cada 1.000 admisiones. Y algunos en Asia y el Pacífico están hechos de esta forma, tantos casos por cada 1.000 altas hospitalarias. Entonces, el comparar estos indicadores diferentes entre los diferentes países no es muy fácil. Aparte que incluso en los que los podríamos comparar como los que vemos por cada 100.000 habitantes, se han usado criterios que no son los mismos, unos más, otros menos rigurosos, como les mostraré más adelante, ya que la candidiasis invasiva es una enfermedad realmente difícil de diagnosticar por la similaridad que se presenta clínicamente con otras patologías y aparte por la pausidad que tenemos de los métodos diagnósticos disponibles. Como les mencionaba, aparte, la mortalidad está reportada hasta, en algunos estudios hasta en 72%, pero fue reportada como mortalidad 30 días, la cual no nos podría decir prácticamente si murió de candidiasis invasiva o si murió de otra comorbilidad que le dio factor de riesgo para que presentara candidiasis invasiva. Por lo cual no es tan confiable esta mortalidad que miramos. Lo que se ha estimado después de analizar factores confusores es que es de entre el 20 y el 30%. Llegando ya a los factores de riesgo de la candidiasis invasiva, tenemos que los pacientes que son críticos, pacientes que reciben múltiples antibióticos o pacientes que presentan malignidades, básicamente pacientes con múltiples comorbilidades o en los cuales se está usando este tipo de medicamentos, tienen muchos factores de riesgo. Pero los que voy a señalar son estos, por ejemplo, el uso de antibióticos de alto espectro. Muchos de los pacientes que nosotros vemos usualmente en los pabellones de medicina interna o en la UCI reciben antibióticos de alto espectro, como meropenem, algunos carbapenémicos, y otros también tienen presencia de accesos centrales, o casi todos los pacientes de la UCI terminan teniendo de una u otra manera un acceso central, lo cual, como se observa en la literatura, producen un aumento de la probabilidad de tener candidiasis invasiva. Con cada antibiótico de alto espectro que reciba, hay 2 veces más probabilidades de que el paciente tenga una candidiasis invasiva. Y el solo hecho de tener un catéter venoso central le da 7 a 9 veces más probabilidades de tener candidiasis invasiva, por lo cual tenemos que ponerle cuidado a estos pacientes. Aparte de esto, ya mencioné a los pacientes con malignidades y trasplantes, los cuales están inmunosuprimidos. Se ha estimado que el 50% de las infecciones fúngicas invasivas en pacientes trasplantados, especialmente aquellos de trasplantes de hígado, páncreas o intestino, son atribuibles a cándida. El otro 30-40% usualmente es por Aspergillus y el otro se distribuye entre otras especies de hongos. Entonces, inclusive casi toda la mitad de las infecciones fúngicas invasivas en estos pacientes trasplantados van a ser por cándida, por lo cual tenemos que ponerle cuidado. Añadido a esto, todos estos factores de riesgo que les presento acá se aumentan cuando el paciente está en estado crítico y el estado crítico del paciente de UCI es en sí un factor de riesgo independiente para que el paciente padezca candidiasis invasiva. Entonces, estos pacientes de UCI
van a ser unos pacientes de alta sospecha en los cuales tenemos que estar pendientes cuando se presenta. Aparte de que toda la candidez invasiva, 2/3 o aproximadamente el 50% al 75% de los pacientes con candidez invasiva son pacientes de UCI de por sí. La cirugía abdominal, ya ahorita les quiero mostrar por qué la cirugía abdominal se presenta con factor de riesgo, y la hemodiálisis se ha estimado que estos pacientes que tienen usualmente falla renal tienen un 18 veces más probabilidades de tener candidiasis. Les separé, digamos, acá antes me mencionaba que los pacientes, los neonatos con menos de 28 semanas y los de menos de 1000 gramos, pero los separé acá con ciertos factores de riesgo específicos para los neonatos, ya que estos factores de riesgo, como la edad gestacional menor de 28 semanas y menor de 1000 gramos, que pesa menor de 1000 gramos, tenemos que tienen más factores de riesgo. No obstante, algunos reportes también dicen que esto no es tan estricto, es decir, solo los neonato predispone al paciente para que tenga candidiasis invasiva. Y estos otros que les traigo acá, el hecho de tener nutrición parenteral total, tener un catéter central o tener ventilación mecánica, es prácticamente casi cualquier paciente, si no la mayoría de los pacientes de cuidados medianos o altos cuidados de la unidad neonatal. Entonces, casi todos los pacientes que llegan a la unidad neonatal van a tener de por sí cierta probabilidad o propensión a padecer de candidiasis invasiva. Más aún dependiendo de la tasa, digamos, o de la epidemiología particular de la UCI, la cual debemos conocer para ver si en estos pacientes prematuros se hace o no se hace profilaxis antifúngica. Ahora, tenemos unos factores de virulencia, tenemos unos mecanismos de fisiopatología, los cuales van a determinar la virulencia y pues casi el mecanismo en el cual la cándida realiza su proceso invasivo. Tenemos entonces que hay cierta modulación de la respuesta inmune, hay unas moléculas de adhesión que tiene la cándida, especialmente por ejemplo en la cándida paracilosis, la cual le permite permanecer en ciertas superficies inanimadas en las manos de los trabajadores de la salud y también en el intestino, lo cual van a hacer que colonice y que predisponga a la infección. Ciertas enzimas hidrolíticas que les permiten invadir. Tenemos polimorfismo, que el polimorfismo es un mecanismo no tanto genético, sino que lo denomino así porque es un mecanismo de quorum sensing en el cual la cándida puede alternar de una forma u otra, a partir de la cual la cándida podría alternar en su forma de hifas o pseudohifas o en su forma de levadura. El hecho de que esta cándida pueda adaptar estas formas de levadura o de hifas o pseudohifas le permite un mayor potencial invasivo, ya que cada forma es especial para digamos, cada manifestación de la enfermedad. Y claramente los mecanismos de restricción a los antifúngicos, como lo vimos en la Candida cruzi, que es naturalmente resistente, la Candida auris, que tiene el potencial de ser resistente a casi todos los antifúngicos que tenemos en la fecha, y pues en general otras cándidas. Ahora, esta gráfica nos representa básicamente cuál es la condición para que la cándida invada. ¿Cuáles son? Solo tenemos dos condiciones básicas. La primera es una colonización. Un paciente que no esté colonizado por cándida no le puede dar candidiasis invasiva. Y la segunda es que haya una disrupción de la barrera intestinal o una disrupción de la piel, lo cual pasa en estos casos que les observo acá. Cuando hay una disrupción de la barrera intestinal es porque usualmente hubo laparotomías, hay mucositis inflamatoria debido a quimioterapia o debido a otros procesos inflamatorios del intestino puede producirse, lo cual permite la translocación de la cándida y genera la candidemia. Por otra parte, tenemos que el uso, digamos, de los accesos centrales permite que la cándida forme un biofilm. Este biofilm permite que la cándula colonice y al colonizar también predispone la candidemia. Lo que les menciono acá en la imagen de la mitad, la imagen B y la imagen C, es que en condiciones normales la cándida solo va a presentarse como adhesión y colonización normal. Y en la imagen C es en condiciones anormales. Ya les voy a mostrar por qué condiciones normales que la cándida puede invadir y puede penetrar. Y se van a dar ya todos el espectro clínico que ven en la parte de abajo. Acá es donde les muestro por qué en condiciones normales la cándida no puede invadir. La cándida normalmente tiene una carga fúngica muy baja en el intestino, a pesar de ser colonizadora y comensal natural. Por lo tanto, ella que normalmente puede inducir estos factores UNIFOS que producirían citoquinas en condiciones normales, al inducir, digamos, la respuesta inmunitaria, no lo produce.
ya que es antagonizada por la flora bacteriana normal del intestino. Lo que les decía de los antibióticos de amplio espectro, matan esta flora bacteriana, la microbiota normal humana, y este antagonismo para. Por lo tanto, hay mayor carga fúngica, aparte que normalmente las células dendríticas hacen algo que se llama una protección de los patrones moleculares asociados a patógenos, los cuales al reconocerlos, pues el sistema inmune se dispara y causa inflamación. Esta inflamación es uno de los medios por los cuales la cándida puede invadir. Y a la izquierda les muestro cómo lo que les habla el mecanismo quorum sensing. Normalmente la cándida en condiciones fisiológicas normales, es decir, a pHs alcalinos que no son, digamos, malos para la cándida, puede crecer en forma de levadura, pero cuando hay pHs ácidos, ella puede cambiar y hacer a su forma de hifas, y esta forma de hifas le permite una invasión mucho más fácil para que llegue el torrente sanguíneo. Una vez llega el torrente sanguíneo, la cándida de nuevo puede hacer una transición a su forma de levadura, y esto le permite invadir más fácilmente y diseminarse mucho más fácilmente, lo cual hay que tener en cuenta. Finalmente les traje el mecanismo de formación de biofilm a partir de la cándida, a partir de la forma de formación de hifas y de una matriz extracelular que produce la cándida, que después de estar ahí no llega efectivamente los antifúngicos que usemos y que se dispersan para seguir invadiendo otras zonas. Esta formación de biofilm no se da, por ejemplo, en algunas especies de cándida como Candida glabrata, la cual no puede formar hifas ni pseudohifas, lo cual es particular de esta misma, y por lo cual los mecanismos de invasión son diferentes. Ya llegando con el espectro clínico, vamos a continuar. Acá les traje todas las manifestaciones clínicas normales que tiene la cándida. Tenemos manifestaciones mucocutáneas o cutáneas normales que pueden producirse en la mayoría de las personas, como lo son la estomatitis, la cheilitis, la glositis, también las genitales, como la balanitis y la vaginitis. Por otro lado, tenemos los intertrigos, la paroniquia, la onicomicosis, y la que se ve mucho en los bebés, la dermatitis del área del pañal, que son causadas por cándida. Pero al no ser, digamos, el centro de la charla de hoy, me va a fijar más que todo en la candidiasis invasiva. Les traje también para resaltarles que hay una forma que se llama candidiasis mucocutánea crónica, en la cual todas estas formas de acá arriba se producen estomatitis, cheilitis, candidiasis esofágica a repetición, debido a un defecto en la inmunidad natural o en la inmunidad normal del cuerpo, una mutación específica en algunos genes, por ejemplo en los genes de detección contra patógenos, o una deficiencia en los neutrófilos. Pero hablando ya pertinentemente de la candidiasis invasiva, que es el tema de hoy, tenemos que la candidiasis invasiva se puede presentar de muchas formas, y el problema es que estas formas se pueden confundir con todas las otras enfermedades que las generan. Entonces, el espectro clínico que presenta no es muy sugestivo, entonces tenemos que tener una alta sospecha clínica de la enfermedad. Tenemos la candidemia, la endocarditis, endoftalmitis, osteomielitis, la meningoencefalitis y una forma particular que se presenta en algunos pacientes inmunosuprimidos es la candidiasis hepatoesplínica. Abordando cada una, la candidemia va a ser la más común, la que más frecuente se presenta y es muy rara en pacientes inmunocompetentes, a pesar de que se puede dar en los pacientes que presentan estos factores de riesgo que ya les había mencionado. Pues tenemos los recién nacidos, hematoncológicos trasplantados o aquellos pacientes que están en la UCI, fueron operados, probablemente la cándida hizo invasión de la sangre debido a disrupción intestinal o que han tenido varias laparotomías, entonces es mucho más fácil que la cándida se disemine. El problema es que estos pacientes pueden presentar también una sepsis. Entonces, el espectro clínico de la candidemia, ¿cuál es? Una fiebre persistente que no responde al manejo antibiótico, llegando incluso a una sepsis con falla multiorgánica. ¿Cómo diferenciamos esto? Realmente no hay nada específico que nos pueda decir esto es una candidiasis y no es una sepsis bacteriana. Entonces, la fiebre, cuando no responde al manejo antibiótico, nos debe sospechar esto. Y cuando identificamos la candidemia en ciertos pacientes como los neonatos, deberíamos hacer siempre fondo de ojo, ecocardiograma y punción lumbar. En pacientes de 12 meses a 18 meses, deberíamos hacer ante al menor aviso de cualquier signo neurológico, punción lumbar. Mientras que en los niños usualmente solo se hace fondo de ojo y ecocardiograma, al igual que en los adultos. ¿Por qué se hace siempre fondo de ojo? Porque la causa más común de endoftalmitis endógena es la candidiasis. Y se presenta 3 a 14 días posterior a la fungemia. Entonces, ¿cuándo deberíamos hacerlo? Cuando termine el tratamiento antifúngico. Revisar si hay este tipo de lesiones que son características de la cándida, que son lesiones difusas, algodonosas, que se presentan en la retina.
Hay que recalcar que cuando se presenta compromiso vítreo, requiere cirugía lo más rápido posible, porque no digamos, los antifúngicos que usemos no van a llegar al vitrio debido a sus características particulares anatómicas. La meningoencefalitis, que es otra causa común, se presenta casi incluso en el 20-25% de las candidemias en los niños y en los neonatos. En el adulto no se presenta tanto, pero igualmente se puede comportar como una meningitis bacteriana. Entonces hay que tener cierta sospecha de ella, ya que los síntomas, como observamos, la cefalea, fiebre, rigidez nucal y las convulsiones, son todos síntomas de una meningitis bacteriana aguda. ¿Cuándo debemos pensar en ella? Cuando se presentan estos síntomas, iniciamos un tratamiento antibiótico adecuado y no mejora el paciente. Otro mecanismo, otra forma de presentación puede ser que haya complicaciones como granulomas, absceso, hidrocefalia o trombosis y que se presente con unas características de subagudas o crónicas, lo cual nos hace un diferencial, ya que todas estas cosas producen la tuberculosis y la cripto. Aparte que una meningoencefalitis subaguda o crónica por cándida también puede predisponer pérdida de peso y algunos marcadores de cripto que son comunes también en cándida, digamos biomarcadores, pueden estar positivos, entonces nos confunde bastante. La candida hepatoesplénica, que ya les había mencionado previamente, es una manifestación súper particular de la cándida en pacientes con leucemia o trasplante de médula ósea. Se puede presentar en otros pacientes inmunosuprimidos, pero es más frecuente en estos pacientes. El inicio de síntomas es concomitante usualmente con una recuperación medular. ¿Qué quiere decir esto? Paciente neutropénico con leucemia o trasplante de médula ósea, se recupera la neutropenia y al recuperarse la neutropenia empieza con una fiebre que progresa a una fiebre de origen desconocido que puede durar más de semanas o meses. Y este paciente puede cursar con solo esto o en ocasiones, dependiendo del grado de afectación, náusea, émesis, dolor en cuadrante superior y hepatoesplenomegalia. Como observamos acá en esta tomografía computerizada, podemos ver lesiones hipoatenuantes en el hígado que son muy indicativas de cándida. Y el problema de esta candidiasis hepatoesplénica es que los hemocultivos son solo positivos en el 20% de los casos o incluso en menos por ciento de los casos, ya que no son pacientes que hagan candidemia secundaria. Por lo tanto, en estos pacientes tenemos que pensar prematuramente que está haciendo una candidiasis hepatoesplénica y tendríamos que tener otras herramientas u otros exámenes diagnósticos que nos permitan llegar al diagnóstico certero. Las otras manifestaciones que se pueden presentar usualmente por cándida son la afectación de las vías urinarias, que pueden presentarse a veces como una candiduria aislada, es lo más frecuente, y cuando tenemos un paciente con candiduria aislada, no debería tratarse, porque la candiduria aislada puede representar no una infección activa, sino una colonización del tracto urinario por cándida. Es cuando sabemos que un compromiso, una infección de vías urinarias que puede ser por una infección ascendente en la menor proporción de los casos, más frecuentemente por siembras hematógenas, con compromiso del parénquima renal o incluso a veces se presenta un micetoma, que es una bola fúngica que causa infección urinaria. Ahora, cuando pasamos a ver las otras dos presentaciones clínicas, son presentaciones que no se presentan en muchos casos, pero que son importantes diferenciarlas de sus contrapartes bacterianas, que son la endocarditis y la osteomielitis o artritis séptica. La endocarditis se presenta más que todo en niños, pero puede presentarse en algunos adultos. Los factores de riesgo para presentarla es la presencia de dispositivos intravasculares, catéteres y reemplazos valvulares o pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas. Mientras que la osteomielitis casi siempre se manifiesta o se presenta como artritis séptica de rodilla, debido a que la artritis séptica es por una siembra hematógena a la rodilla. La osteomielitis, al ser por siembra hematógena también, se presenta como osteomielitis vertebral en la mayoría de los casos. Estas dos pueden presentar émbolos sépticos, y estos émbolos sépticos son mucho más frecuentes que con las enfermedades bacterianas que causan estas enfermedades, por lo cual tenemos que hacer una prevención iniciando tratamiento precoz, porque estos émbolos sépticos pueden causar muchas complicaciones, llegando a retina, llegando a cerebro o llegando a otras partes del cuerpo. Ahora, pasando con los métodos diagnósticos, les había hablado que no teníamos unos métodos diagnósticos tan certeros para el diagnóstico de candidiasis invasiva, y eso es aún hoy en día un problema muy grande,
ya que tenemos los exámenes básicos, que son el directo, pues el examen directo, el KOH o el GRAM, los cultivos, que es el gol estándar que tenemos hasta la fecha, y las tinciones de patología. ¿Cuál es el problema? El examen directo no tiene resultados positivos en la mayoría de los casos. Las tinciones requieren una biopsia para hacerse y los cultivos, a pesar de que son el mejor, ya que nos permiten realizar diagnóstico y diferenciación de la especie y nos permiten hacer pruebas de sensibilidad, tienen una sensibilidad que no es la óptima. Por otra parte, recientes estudios, digamos, que han buscado otras alternativas, que son los biomarcadores séricos, y más aún en los últimos años tenemos unas técnicas muy nuevas y recientes que se han utilizado para diagnosticar la cándida invasiva, por lo cual las perspectivas futuras que tenemos para diagnosticar la cándida son mucho mejores y tendríamos que aplicarlos actualmente en la práctica clínica, y con las próximas guías que salgan probablemente ya haya mucha más relevancia a estos marcadores y estas pruebas. Hablando de los cultivos en agar, tenemos el hemocultivo. El hemocultivo es el cultivo de elección usualmente para la candidiasis invasiva, ya que casi todas las candidiasis invasivas, excepto la hepatosplénica, como habíamos visto, hacen candidemia secundaria y crece normalmente en un agar sangre normal la cándida, entonces no hay ningún problema. Tiene esta textura normal de colonias cremosas, lisas, que pueden presentarse. Y también hay otros agares especiales como el agar saburat o el agar infusión cerebro-corazón, pero no son usados de rutina, a menos de que sospechemos particularmente una infección fúngica. Por otro lado, tenemos estos agares cromogénicos. Los agares cromogénicos son realmente una belleza porque nos permiten diferenciar la especie cándida a la vez que nos permiten, digamos, detectar la infección. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un crecimiento de Candida albicans, que como les dije al principio es un agar verde, mientras que abajo tenemos Candida krusei, que se presenta usualmente de color rosado. A la derecha tenemos una cándida no muy común, que es la Candida dubliniensis, se presenta con ese tono de azul. Entonces, estos agares están disponibles, se pueden obtener y son muy útiles en la práctica clínica. Entonces, si los tenemos disponibles, deberíamos usarlo. Acá les pongo una imagen, por ejemplo, de varias especies de cándida, cómo forman los diferentes tonos y cómo les podemos reconocer. La verde es Candida albicans, la que es un poquito más azulita es Candida dubliniensis, las rosadas usualmente oscilan entre el espectro de la Candida krusei y la Candida glabrata. Cada cual ya pues tiene sus lineamientos. Este es particularmente un test disponible por laboratorios Biomerie, pero hay varios laboratorios que tienen comerciales que tienen disponibles estos tests. Ahora, les hablé que habían unos biomarcadores específicos para el diagnóstico de la candidiasis invasiva. Tenemos, por ejemplo, el beta de glucano y el manano. ¿Qué pasa con estos? El beta de glucano es digamos, un componente de la pared del hongo, que tiene un valor predictivo negativo muy alto, por lo cual lo usamos usualmente para desescalar o para suspender el tratamiento fúngico en nuestros pacientes. El problema es que tiene una alta a falsos positivos muy alta. Entonces, al tener una tasa de falsos positivos tan alta, es un problema porque en algunos pacientes con ciertas comorbilidades que tienen, como la falla renal o como estar críticos, les hace que el beta de glucano les salga positivo, entonces terminamos usando antifúngicos innecesarios en estos pacientes. Lo otro es que hay falta de validación, no hay estudios en niños que nos corroboren que el beta de glucano tenga una buena efectividad en los mismos. Sin contar que el beta de glucano pues no está comercialmente disponible en varias partes. Los test que se tienen son Fungitec y Fungitel, y hay muchas partes en las que no se tiene realmente el beta de glucano, por lo cual, si bien podríamos usarlo en ciertas condiciones para desescalar o suspender el diagnóstico, en estos momentos no está estandarizado bien. Y los valores o puntos de corte tampoco lo están. El estudio épico, por ejemplo, en España, en pacientes españoles, declaró un punto de corte de 80 picogramos, pero hay otros estudios que llevan más allá a 250, 260 el límite o el punto de corte, por lo cual tampoco tenemos un punto de corte establecido. Ahora, el manano y los anticuerpos antimananos son dos pruebas separadas, pero se usan en conjunto. ¿Por qué? Porque tienen pésima sensibilidad por separado. Juntos mejora un poco la sensibilidad y la especificidad de los dos y el valor predictivo negativo. No obstante, han tenido muy pobre rendimiento en los estudios que se han hecho y no se encuentran ampliamente disponibles.
tengo entendido que en Europa se utilizan, en Colombia no conozco si hay laboratorios que los hagan o si los utilicen. Esta es, digamos, una imagen que nos permite ver bien cuáles son estos exámenes diagnósticos y cuáles son los rendimientos que nos dan. Pues tenemos lo que les dije del manano antimanano, es una sensibilidad despreciable del 40-25%, en especificidad un poquito mejor que cuando se combinan, tiene un valor predictivo negativo muy bueno. El beta de glucano, como lo habíamos dicho, tiene una sensibilidad mala y tiene una especificidad un poco mejor, pero tiene un buen valor predictivo negativo. Y la PCR, que realmente fue un éxito cuando salió, la PCR nos permite una sensibilidad y una especificidad muy alta. ¿Cuál es la principal dificultad de hacer una PCR? Que la amplificación de ácidos nucleicos es cara, no se tiene disponible en la mayoría de partes y el diagnóstico, pues, contar con una PCR para un diagnóstico es muy difícil en ciertas partes. Pero tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho una técnica que se llama el Septifast, es un examen que no solo nos determina las bacterias, sino que también nos determina la cándida. Entonces, el Septifast, paciente con sepsis, se le hace y nos dice, ¿es bacteriano o es por cándida? Entonces, es de alta utilidad si lo tenemos. Les traje acá, digamos, lo último que tenemos de diagnóstico en cándida. Esto realmente salió en los últimos 10 años y es una idea que pues no se le ocurriría a cualquiera, y es usar una resonancia magnética para diagnosticar cándida en una muestra de sangre. ¿Cómo se les ocurrió eso? No sé, pero básicamente lo que se hace es que se lisa 2 mililitros de sangre, se lisan para obtener, digamos, el ADN, y se hibridiza con unas partículas altamente electromagnéticas. Estas partículas, como las ven acá, electromagnéticas, se unen a dos targets diferentes, y al mezclar la sangre se hibridiza y se aglomera. Al aglomerarse, la tecnología pues, del Candida T2 Panel lo que hace es que la resonancia magnética de la sangre detecta, mientras más cantidad de ADN haya, más se hibridiza, más se aglomera y más la detecta, como vemos en esta gráfica acá. Esto se pensaba al inicio, bueno, ¿qué tan útil es, qué tan específico es o qué tan sensible? Y el año pasado se publicó este metaanálisis de la eficacia del panel de Cándida en el diagnóstico de pacientes y el diagnóstico rápido, porque esto nos da el resultado en menos de 5 horas, lo cual es una diferencia casi que abismal con los cultivos que se demoran de 2 a 3 días. Entonces tenemos que se calcula una sensibilidad del 91% y una especificidad del 94%. Ahora es como lo mejor que tenemos junto con la PCR. Estamos esperando como que su disponibilidad comercial aumente y que se tenga para ciertos pacientes selectos. ¿Por qué? Porque no podemos hacerle estos exámenes a todos los pacientes porque no sería costo efectivo. Ahora, cuando tenemos, esta es como lo que tenemos entre los cultivos y estas tecnologías más avanzadas, pues que no es tan caro, pero que sigue siendo muy confiable a la hora de diagnosticar cándida, que es el MALDI-TOF. El MALDI-TOF es espectroscopía de masa, que lo que hace es que detecta una huella molecular proteica única para cada especie de cándida, y al detectar una huella molecular proteica, lo que hace es que detecta, entonces, si es albicans, si es Candida cruzi, si es Candida glabrata, y mientras más se use, pues tenemos una base de datos mucho más completa para detectar más cándidas y con más certeza. Hasta ahora, comparándola con los sistemas típicos de cultivo, como el Phoenix, por ejemplo, en este estudio argentino, ha demostrado una sensibilidad excelente y una especificidad brutal. Entonces, hasta ahora es una alternativa muy buena que tenemos. El maldito lo tenemos en varios hospitales, a diferencia de las PCRs para cándida o del panel T2, y la sensibilidad que se tiene, lo malo que se tiene es que no detecta sensibilidad a antifúngicos. Entonces detectamos la infección, pero igual hay que hacer cultivos porque tenemos que decir cuál es la sensibilidad que tiene esa especie particular. Les traje finalmente un Candida Score. Vimos que tenemos ahora un espectro clínico confuso, unos exámenes que nos pueden ayudar y que, a pesar de que nos pueden ayudar, no son tan fáciles, digamos, determinar el diagnóstico con ellos, y tenemos ahora un score que nos dice qué pacientes podrían tener cándida o qué pacientes no podrían tener cándida. Este es el Candida Score. Hay muchos scores desarrollados a la fecha, realmente no
a explicarlos todos, pero lo curioso de estos scores es que tiene un valor predictivo alto. Lo que no tiene es una buena especificidad. Lo que se demostró en un estudio francés, que es los pacientes que tienen Candida score mayor a 4, solo, digamos que se demostró una prevalencia o incidencia del 17% de candidiasis invasiva en estos pacientes. En pacientes con 5 ya prácticamente aumenta mucho, como al 80%, pero esto es pobre porque estos son valores muy generales. ¿Por qué se usa? ¿Y por qué les traje específicamente ese? Porque es muy fácil de hacer, sencillamente es determinar si hay colonización por cándida, si es un paciente en el que se le hizo cirugía en la admisión a UCI, porque es un score que se usa en UCI, es un paciente que tiene una sepsis severa y es un paciente que tenga nutrición parenteral. Estos puntos dan estos marcadores y si tiene más de 3, usualmente se considera junto con el juicio clínico, si tiene el juicio clínico junto con este Candida Score, podríamos definir el inicio de antifúngicos. Ahora, lo que les dije que se recomienda usar en combinación con biomarcadores y con la sospecha clínica. Lo que se había dicho antes, que los pacientes tienen que ser debidamente seleccionados, es porque todas estas medidas diagnósticas que están acá tienen su utilidad. Entonces, cuando tengamos, digamos, en un primer nivel un cultivo para hacer y no tengamos otros exámenes, se le hacen el cultivo y se remite el paciente. Incluso en algunos primeros niveles no tenemos para hacer cultivo de cándida. Pero entonces, en algunos pacientes que tengamos la PCR, que tengamos los biomarcadores y que tengamos para hacer muestra histopatológica, pues deberíamos hacerla, ya que estos pacientes lo requieren. ¿Y en cuáles deberíamos hacer las pruebas más caras para que sean costo efectivas? Pues los pacientes críticos de UCI, que necesitemos saber que necesitamos saber certeramente el diagnóstico y que un tiempo de 72 horas en que el cultivo nos diga si tiene cándida vaya a ser riesgoso para el paciente. Ya llegando a la última parte, en tratamiento y manejo, tenemos que esto lo saqué básicamente de la guía de práctica clínica más actualizada de la ITSA del 2017. ¿Y qué nos dice? Nos dice unas recomendaciones generales para el manejo de estos pacientes. Primero que todo, la duración del manejo debe ser al menos por 14 días después de que los cultivos sean negativos. ¿Y cómo vamos a saber que los cultivos son negativos? Porque cada 24 a 48 horas desde el inicio del tratamiento, lo cual se puede espaciar un poco, se podría tomar cultivos. Y cuando sean negativos, se empieza a contar 14 días para dar el tratamiento. Todo paciente, como ya los mencioné, se tiene que hacer fondo de ojo al final del tratamiento por la probabilidad de que haga endoftalmitis. La transición debe hacerse, es decir, esto es como un criterio general para casi todo manejo de cualquier infección. Debemos desescalar. Identificamos especie, identificamos sensibilidad, al igual que en la sepsis bacteriana o que en otra infección bacteriana, deberíamos desescalar cuando tengamos los resultados a los 5 a 7 días. Y todo catéter venoso central se debe retirar siempre que sea posible. Hay pacientes en los que no es posible, pero todo se debería retirar, si no vamos a persistir con la candidemia por la formación del biofilm, que lo deberíamos. Y algo añadido que debería decir acá lo del catéter, es que la cándida en un hemocultivo nunca debería ser considerado un contaminante. Lo que decíamos de la sensibilidad, esta es una de las gráficas que nos trajo el review de Nature sobre el tratamiento que deberíamos usar para la cándida. Entonces, siempre una equinocandina. ¿Por qué siempre una equinocandina? Porque no sabemos la especie y porque puede ser resistente al fluconazol. Entonces, idealmente, iniciamos con una equinocandina y nos identificamos la especie. ¿Cuál hubiera sido la terapia preferida de primera línea para esa especie? Casi siempre, todas son equinocandinas actualmente. En el futuro, las tasas de resistencia pueden cambiar y puede que no sea así. Pero por el momento sigue siendo de primera línea siempre este. ¿Cuál hubiera sido una terapia inicial alternativa para las especies que predominan en Latinoamérica, que da albicans tropicalis praesilosis? Puede ser fluconazol normalmente, o puede ser anfotericina B para las especies normalmente resistentes. ¿Y cuál es la terapia escalar? Pues siempre en las especies sensibles, fluconazol, en glaurata, voriconazol, en Candida krusei, voriconazol, y en Candida auris, dependiendo de la susceptibilidad. Ahora, nos plantean 3 situaciones de los pacientes con candidemia, dependiendo de si son neutropénicos y si están o no en UCI. En los 3, una recomendación de alta calidad de evidencia se usa en una equinocandina. ¿Cuál es la que usamos en Colombia? Casi siempre usamos caspofungina. No es que no usemos las otras, sino que no digamos, los estudios que se han realizado en pacientes, por ejemplo, neutropénicos, le dan mucha mayor
prevalencia, digo, no, pues, es decir, los estudios han dado mayor evidencia a la caspofungina. La nicafungina y la anidulofungina son buenas, sí son buenas, y se ha demostrado su utilidad en estos pacientes, como el estudio CandiPop que se realizó en España. Pero la que más se aprueba en pacientes neutropénicos es la caspofungina y es la que usamos más que casi siempre en Colombia. ¿Cuál sería una alternativa? Que son los que pongo en 2. La alternativa puede ser el paciente no neutropénico, un paciente no crítico con fluconazol, siempre y cuando no tenga factor de riesgo para Candida cruzi. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores de riesgo para Candida cruzi? Básicamente profilaxis. Si el paciente tiene profilaxis o es un paciente trasplantado o con, digamos, un linfoma agudo, una leucemia aguda, pues no vamos a usar fluconazol. Y en cuanto al paciente neutropénico, voriconazol, se los traje acá y la guía nos lo recomienda porque también nos cubre hongos filamentosos. Recordemos que la aspergilosis es una infección que puede causar mucho en pacientes trasplantados, al igual los trasplantados de pulmón o los pacientes inmunosuprimidos. Es una micosis oportunista, al igual que la candidiasis invasiva. Entonces, voriconazol nos cubre ambos. Deberíamos usarlo si estamos sospechando también una aspergilosis invasiva. Y de tercera opción, pues les pongo las voriconazol y fluconazol en el paciente no neutropénico y en el paciente neutropénico. Realmente no deberíamos usar voriconazol en el paciente que no sea neutropénico, ni fluconazol en el paciente que sea neutropénico, por los que le había dicho previamente. Y en el paciente que está en UCI, anfotericina B si es un paciente crítico o si presenta una de estas formas clínicas. Les había traído entonces endocarditis y candidiasis hepatoesplénica. Usamos casi siempre primera línea, Anfo-B liposomal, excepto en neonatos, y en la endocarditis se le añade flucitocina como complementario. También podríamos usar quinocandinas a dosis altas, y luego hacemos desescalonamiento cuando conozcamos la especie a fluconazol o voriconazol después de una fase de inducción que se realiza, digamos, después en la endocarditis, después de la cirugía de reemplazo valvular, que si no se hace, se va el paciente de tratamiento con fluconazol de por vida, y en la candidiasis hepatoesplénica, cuando se observe mejoría imagenológica. ¿Cuándo es esto? Realmente es una controversia, no se sabe. El paciente puede irse perfectamente de por vida con un tratamiento con fluconazol después de que se haga el desescalonamiento, porque es una candidiasis que es muy difícil de erradicar. Finalmente, cuando tenemos un paciente con meningoencefalitis, se usa Anfo-B liposomal con flucitocina por 2 a 4 semanas como una fase de inducción. Posteriormente, tenemos que descartar que hayan focos metastásicos con un uroTAC, un TAC de abdomen, fondo de ojo, punción lumbar y hemocultivos. Todo esto toca hacerlo porque si hay meningoencefalitis, esto nos dice que se diseminó bastante. Entonces, toca verificar esto. Y finalmente, les traje como para las perspectivas ya pediátricas en neonatos cómo se trata. Esta es una de las, digamos, del flucograma que usaríamos. No dice nada diferente realmente sobre los hemocultivos que se usan, después cada cuánto y cuánto duraría el tratamiento. Lo que cambia es que acá nos dice, no sé, Anfo-B liposomal o equinocandinas. Realmente las equinocandinas, en la ITSA, esta es una guía diferente, pero en la ITSA nos recomienda las equinocandinas en neonatos solo como terapia rescate en esta población. Y usaríamos Anfo-B liposomal o, como los neonatos, curiosamente, se usa liposomal en los pacientes adultos por la falla renal que causa el desoxicolato, pero los neonatos no presentan casi falla renal cuando se usa Anfo-B desoxicolato. Entonces, la Anfo-B desoxicolato es otra alternativa que tenemos para estos pacientes. ¿Por qué los neonatos son resistentes a la toxicidad renal de la Anfo-B desoxicolato? No se sabe, pero se puede usar. Y en la mayoría de las partes, solo se usa Anfo-B desoxicolato para que lo tenga en cuenta, debido a que los costos son muy diferentes. Digamos, una ampolla de Anfo-B liposomal puede estar valiendo entre 500.000 a 700.000 pesos. Y si consideramos que vamos a tratar por 14 a 21 días, es un tratamiento que sale aproximadamente caro. Ahora, ya la última parte, las últimas diapositivas son en quiénes pacientes vamos a hacer profilaxis, porque les hablé que en muchos hospitales habían profilaxis y que la profilaxis desplazó el espectro epidemiológico, pero pues no les dije en quiénes vamos a hacer profilaxis. Entonces, ¿en quiénes? Neonatos, menor de 1.000 gramos, menor de 28 semanas, algunas unidades lo cambian pues, según protocolo a todos los pacientes prematuros y se basa en la tasa local de sensibilidad, por lo cual digo la tasa local de prevalencia de Candida. Entonces, si en nuestro hospital o en nuestra unidad neonatal tenemos una prevalencia de más del 5%, hay que indicar siempre profilaxis. Antes de las 72 horas de vida, continuarla hasta por 6 semanas.
Se hace usualmente con fluconazol 3 miligramos kilo día kilo día 2 veces a la semana. Entonces, 3 miligramos kilo en 2 ocasiones en la semana por 6 semanas. Y hay que evaluar permanentemente la función renal del paciente y la función hepática. Finalmente, y ya para terminar, pues en los pacientes que les había mencionado, los pacientes de trasplante, todo paciente con trasplante de páncreas o trasplante de intestino tiene que tomar fluconazol 2 a 4 semanas, con la dosis 6 miligramos kilo día. Pacientes de hígado, siempre que tengan factor de riesgo, y los otros pacientes, solo si tienen factores de riesgo para aspergilosis se hace profilaxis, usualmente con equinocandina, no con azoles, porque no cura aspergilos. Bueno, ese fue el final de la charla. No sé si tengan algunas dudas y si tengan algunas preguntas pues, para responderlas. Hola, Juanse, sí, sí hay como dos preguntas. Dale, La Lau. primera de ellas la hace Daniela García. Ella te pregunta que en nuestro medio cómo se hace el diagnóstico y que en qué casos necesitamos de esas pruebas avanzadas. Listo. En nuestro medio usualmente, por ejemplo, yo pongo en contexto mucho el hospital en el que yo roto, que es el San Juan de Dios de Armenia, un hospital de tercer nivel. Usamos más que todo hemocultivos y cultivos especializados. El sistema que nosotros tenemos en San Juan de Dios creo que es un sistema Bytec, no estoy seguro, pero pues es el que nosotros usamos. No tenemos ni biomarcadores, ni tenemos PCR para Candida, tampoco tenemos panel T2, por lo que les decía que realmente no están comercialmente disponibles y son caros. Esos son lo que usamos en tercer nivel. No obstante, hay algunos lugares como en los cuartos niveles, la fundación, se me olvidó el nombre de la fundación, le dice así. Bueno, allá, gracias, Valle Lili. Valle, Valle Lili en la ICESI tienen disponibilidad de PCR para Candida y tienen Malditoff, lo cual nosotros no tenemos. Y muchos hospitales de Medellín y de Bogotá tienen Malditoff. Realmente el Malditoff se está difundiendo mucho. Primero se usó para bacterias y para detectar la prevalencia de resistencia a bacterias también se puede usar. Y ya actualmente en esos sitios tenemos Malditoff, entonces podría usarse en esos contextos. ¿En qué pacientes deberíamos usar técnicas avanzadas? La literatura dice que en pacientes críticos deberían usarse, si se tienen disponibles. Tenemos un paciente crítico en el cual 24 o 48 horas de tratamiento va a cambiar nuestro manejo. Deberíamos usar una PCR si la tenemos o deberíamos usar un Malditoff si no lo tenemos. Todas las técnicas que tengamos disponibles. listo, gracias. Y la siguiente pregunta te la hace José David Lenis Bueno y él te pregunta, en toda prueba de alta gama debe realizarse un cultivo para determinación de sensibilidad o alguno tiene la capacidad de hacerlo sin necesidad de cultivo, además de PCR. No, realmente actualmente solo la determinación de sensibilidad solo se hace por cultivo y de hecho los puntos de corte son diversos. Hay una controversia porque, por ejemplo, el CLSI no se pone de acuerdo con Europa en cuanto a los criterios que se deben usar. Entonces, pues hay unos criterios establecidos para la resistencia, pero solo se usa cultivo. Hasta la fecha no hay otro método para determinarlo. Listo, Juanse, yo creo que esas eran todas las preguntas. Yo Te tengo una agradecemos pregunta. mucho por tu buena charla. Ah, sí, dale, adelante. Muy buenas noches. Hola, Juanse, muchas gracias por la conferencia. Lo primero era algo en cuanto al manejo de las candidiasis aquí en las unidades de neonatos Manizales. A los pacientes neonatos, pues, de incubadoras son muy húmedas, aumenta el riesgo de presentar confusiones por este tipo, y en ellos, pues, con deoxicolato les vamos mal. Normalmente se utiliza, y se prefiere los pediatras, pues, utilizar Anfovir liposomal. Juanse, te quería preguntar, algunos pacientes, no muchas veces, la asociación de pacientes con VIH y formas no invasivas de candidiasis. Eso solamente se hace con las formas no invasivas, como por ejemplo las esofagitis, que es lo más común que uno ve, o ¿por qué es esta relación? ¿Por qué con estas formas no invasivas y por qué no con las formas invasivas
de candidiasis. Dale, Santi, ¿me podría repetir el inicio de la pregunta? Es decir, lo que yo te entendí fue que en la Asociación de Pacientes con VIH, algunas de las formas no invasivas, pero no entendí bien la pregunta. Y uno ve mucho en esos pacientes formas invasivas, por ejemplo, como la esofagitis por cándida, pero no vi, por ejemplo, en toda la conferencia, ni cuando uno busca ni lee la Asociación de Formas Invasivas de Cándida por VIH. ¿No has encontrado algo de por qué el patrón de presentación de la enfermedad? En cuanto a estos patrones de presentación, pues los pacientes con VIH, al tener una disminución de normalmente lo que es de los CD4, como lo estimamos en la fisiopatología del VIH, pues están más predispuestos a ciertas infecciones, como es claro. Particularmente la esofagitis, como lo mencionas, y también la meningoencefalitis se presentan en estos pacientes. Pero las otras formas no se presentan tanto. ¿Pero por qué es esto? Yo supongo, no, es decir, en las reviews que yo leí sobre la fisiopatología de la candidiasis invasiva, era que algunos pacientes con déficit en la inmunidad innata, la inmunidad adquirida, no presentaban tanto candidiasis invasiva. Sin embargo, cuando se suspendía la inmunidad por parte de los neutrófilos, que es la que más controla la cándida, sí se presenta. Y ciertos reconocimientos por los TLR o por los patrones de reconocimiento de lecitinas o de patrones asociados a patógenos también se presentan. Entonces, yo pienso que es más que todo por esta diferencia de la inmunidad. Muchas gracias. Juan, es súper buena la revisión, los artículos estaban excelentes. Muchas gracias, Santi. Bueno, ya para finalizar, le damos las gracias a todos nuestros asistentes. Los que están en el grupo van a estar pendientes porque vamos a continuar con más charlas. Entonces, muchas gracias a Juanse por la revisión y a todos por estar aquí.